Saludos estudiantes de animación. Este es básicamente nuestro último tutorial del cuatrimestre y bueno, este hace referencia a una cosa muy simple pero increíblemente fundamental, que es básicamente preparar y exportar el material final. A estas alturas del partido ustedes ya habrán notado que Premiere lo que hace es guardar una especie de base de datos, pues que hace referencia a todos los archivos de audio, de video, gráficos, etcétera, que colocamos en el proyecto. Entonces, lo que hemos salvado hasta la fecha es eso. ¿Cómo hacemos para producir un video final? Bueno, es muy simple en realidad. Simplemente vamos aquí en archivo y nos vamos a exportar. Y en exportar, exportar medios. ¿Ok? Se va a quedar pensando un momento y aquí nos va a abrir la interfaz de exportar. Vean que es relativamente simple. Voy a devolverme porque quiero aclarar algunas cosas. A veces ocurre que ustedes tienen seleccionado el panel de la pantalla o el panel de efectos o simplemente el panel del proyecto y se vienen aquí, archivo, exportar y no da la opción de exportar. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es una cosa bien curiosa. Yo no entiendo por qué Premiere tiene como esto. Porque para exportar, evidentemente lo que vas a hacer es exportar lo que tenés en línea de tiempo en este momento. Pero Premiere no le gusta. Es decir, si no seleccionamos la línea de tiempo directamente, Premiere no entiende que queremos exportar ese contenido particular. Curioso, ¿verdad? Entonces, para que no se vuelvan locos, asegúrense, digo, esto fue una cosa que me pasó cuando yo aprendí a editar, que de repente tenía cliqueado el monitor, tenía cliqueada otra área del software y simplemente no me dejaba hacerlo. Entonces, asegúrense de estar seleccionando la línea de tiempo, exportar y exportar medios. Vean que hay otras opciones. EDL, OMF, XML, Final Cut Pro, EAF. ¿Qué son este tipo de archivos? Ok, estos son archivos para cuando vamos a trabajar, a exportar el proyecto a otro sistema de edición, como DaVinci, como Final Cut. Entonces, ¿qué es lo que se exporta? En realidad lo que se exporta es una especie de base de datos que uno puede importar en el otro software y el otro software va a entender que tiene que, bueno, obviamente uno le indica en qué carpeta están los materiales, va a entender que tiene que reconstruir la edición a partir de esos materiales que están en esa carpeta. Por eso es que el orden de las carpetas es fundamental. Por eso he insistido tanto en eso varias veces. ¿Funciona perfectamente? Sí, ¿no? Básicamente, pues los distintos fabricantes de software pues, se tratan de pisar las colas un poco, ¿verdad? Y a veces están problemillas. En general, el diálogo entre DaVinci y Premiere resulta muy bien, igualmente con otros softwares de audio, pero con Final Cut sí tienen problemas. Esa es mi razón particular por la que no soy muy amante de Final Cut. Pero si ustedes van a trabajar con pues ustedes solos, sin otras personas en sus proyectos, no tiene por qué ser problema. Yo donde he encontrado serios problemas es a la hora de, pues, de sacar cosas de Final Cut, eh, moverlas a Pro Tools, etc. Dicen que eso ha mejorado mucho, pero se los cuento para que lo tomen en cuenta. En ese sentido, lo que a mí me gusta de Premiere es que es bastante conversón, por decirlo de alguna forma, sin tomar en cuenta que, bueno, que el mismo la misma plataforma Adobe te da varias herramientas que te pueden funcionar y que conversan adecuadamente entre sí. Pero bueno, opciones son opciones. O sea, Final Cut es una herramienta muy potente, igualmente DaVinci. Se los cuento nada más para que sepan que estos son los detalles que hay que valorar antes de hacer un proyecto. Con quiénes voy a trabajar y qué software utilizan y qué compatibilidad vamos a tener entre ellos. Bien, vamos a exportar como medios y nuevamente tenemos aquí la interfaz de video. Yo aquí puedo desplazarme para ver cómo está quedando y aquí es muy interesante, puedo ver el origen, o sea, cómo es el material original, ¿okay? Y cómo es la salida, cómo va a verse cuando lo saque. ¿Puedo darle play? No.
Lo que puedo es desplazarme como lo he estado haciendo ahora, viéndolo un poco. ¿Okay? Puedo perfectamente aumentar para verlo al 100%, ver cómo está quedando detalle, etc. Sí puedo hacer esas cosas. Pero lo más importante está por acá, en el panel derecho. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos los formatos para exportar. Y vean que está ahí el famoso H264, que es pues lo que se ha vuelto más común para subir videos a la web y otras cosas. Ustedes van a tener que exportar en H264, ¿okay? Para subirlo a la web. Es posible exportarlo en H265, que es un formato nuevo que se supone da mejor calidad, da mejor relación calidad-peso. Sí es posible, lo que pasa es que en estos momentos no les puedo asegurar las compatibilidades. En cambio, H264, de momento sabemos que es compatible prácticamente con todo. ¿Okay? Eh, Existen otra enorme cantidad de formatos para exportar solo el audio, para exportar eh, un DPX, para exportar un GIF animado. Esto obviamente no tiene ningún sentido para nosotros. Una película en formato P2, exportar PNGs, exportar imágenes fijas, etc. O sea, podemos exportar una serie de JPGs si quisiéramos. Esto es útil, sí, es muy útil para cosas muy puntuales. Para ustedes, lo fundamental es que comprendan que pueden exportar como H264 y que pueden exportar como QuickTime. ¿Por qué exportar como QuickTime? Porque exportando como QuickTime ustedes es que van a realizar un respaldo. Uno no conserva los teras y gigas de material, porque rápidamente son teras efectivamente de material. Ustedes no conservan eso, ustedes solo conservan el corte final y lo conservan en la mejor resolución y con el formato que permita pues la mayor profundidad de color. Para eso van a exportar un QuickTime en formato ProRes. ¿Okay? Entonces vean que aquí yo tengo las opciones. Tengo opciones propiamente de televisión, NTSC, GoPro, etcétera. Vamos a seleccionar, hay un Apple ProRes 444. Esto no tiene sentido porque esto es más para animación y para sacar cosas que vamos a seguir trabajando en otros softwares como, qué sé yo, After Effects, etcétera. Nosotros simplemente vamos a elegir Apple ProRes 422HQ, con lo cual HQ de High Quality, con lo cual nos estamos asegurando tener un archivo con la mejor calidad para que si eventualmente tenemos que hacer alguna corrección se pueda hacer. Ojo, no es un archivo, no es un archivo editable propiamente, es la película final con todos los cortes, con todas las cosas. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a hacer, por ejemplo, el subtitulado. Si tenemos un archivo subtitulado, normalmente exportamos un ProRes sin subtítulos y otro con subtítulos. ¿Por qué? Porque si ocupamos cambiar los subtítulos, bueno, podemos simplemente agarrar el que no tiene subtítulos y hacerle subtítulos nuevos. En cambio, si solo tenemos un archivo ya subtitulado, no podemos cambiar eso. Digamos que esto sería el equivalente a flatear un PSD, a decir que todas las capas del PSD queden juntas. Si alguna vez han hecho trabajos de diseño, eso es como el paso final para dejar terminado un trabajo y decir que ya se acabó, no hay más cambios. Entonces, hay que tener mucho cuidado sobre cuándo hacemos finalmente el ProRes de respaldo. ¿De acuerdo? Vean que es muy simple. ¿Y qué harían? Pues efectivamente no habría que tocar mucho más. Es decir, todas estas opciones que tenemos acá de efectos, video, audio, se dejan tal cual. Audio sin comprimir, video ya está aquí en ProRes HQ, con lo cual va con la máxima calidad, etc. Ok, esto no tiene mayor truco. Ahora, volvamos a H264, porque aquí sí hay truco. Cuando yo me vuelvo a H264, que sería con lo que prepararía archivos para la web o para entregar para el curso o lo que sea que vayan a hacer, ustedes tienen por defecto, Premiere les da la opción de coincidir con el origen para darles un archivo grande, pesado. Eso está bien para pasar por pantallas, etc. Pero ¿qué pasa si lo que quiero es publicarlo en la web? Vean que aquí tengo todo este montón de opciones. Tengo opciones para teléfonos móviles viejos, tengo opciones para stock de Adobe, por ejemplo, eh, tengo opciones para YouTube, para Twitter, para todo. Mi recomendación, mi recomendación es que ustedes exporten básicamente en formato para Vimeo. ¿Cuál? Bueno, básicamente en estos momentos lo que es Vimeo, lo que es YouTube,
se maneja generalmente en HD normal, ni siquiera Full HD. Entonces pueden exportarlo perfectamente en una versión de 1080p. Aquí está Vimeo 1080p. ¿Por qué prefiero utilizar el de Vimeo y no el de YouTube? Porque he comprobado que es más ligero y con más calidad. Me gusta más. Pero pueden probar con el de YouTube si quieren. Si quieren exportarlo en calidad Full HD, lo exportan ahí. Pero para subirlo a la red tiene más sentido subirlo en HD 720p. Es lo común, pero valoren ustedes, queda a su gusto. Igual Vimeo y YouTube lo van a convertir nuevamente. Si necesito un archivo más pequeñito, como un archivito de prueba, les recomendaría hacerlo en Vimeo SD ancho 480p. ¿Por qué ancho? Porque vean la salida. Lo mantiene en formato 16:9. Si yo elijo nada más SD 480p, que es pequeñito, me lo va a tirar con raya negra arriba y abajo. Y ustedes probablemente no quieren eso. Entonces, esta es mi recomendación para un archivo entregable, qué sé yo, que le van a pasar a un cliente ligero, rápido. Vean que en teoría va a pesar 130 megabytes nada más. Mientras que si yo exporto esto como Full HD, va a pesar 491 megabytes. ¿Se dan cuenta la diferencia? Casi medio giga. Si lo dejo en formato que coincida con la velocidad de origen, me va a tirar básicamente 310 megabytes. Ah, qué interesante. ¿Por qué me lo está tirando más pequeño? Porque el tamaño real de esto es apenas 720p. No lo había observado. Pero bueno, podría tirarlo mucho más grande. ¿Qué pasa si me voy a QuickTime? En QuickTime, si elijo el Upper ProRes HQ, vamos a ver si me da un preview. No me lo da. Básicamente resulta tan grande que ni siquiera me da un preview de cuánto podría pesar. Entonces, no lo saben hasta que lo procesen. Muy bien. Vamos nuevamente a H264. Porque quiero mostrarles la última cosa. Yo tengo la opción, bueno, puedo modificar aquí varias cosas, meterle looks, cambiar cuestiones del video que sea más grande, más pequeño, eh, cambiarles cosas del audio, etcétera. Normalmente no vale la pena que toquemos esto. Si no están trabajando para un cliente, por ejemplo, agencias de noticias que les pidan algo particular a nivel de video, a nivel de velocidad de fotogramas y eso, no pierdan el tiempo con esto. Es decir, si un cliente necesita algo particular, se los va a entregar y les va a decir, entréguemelo con esas características y ahí sí tendrían que modificarlo acá, pero por principio no lo hagan. Lo que es importante acá es esto: añadir a la cola o exportar. Exportar significa que simplemente le voy a exportar y Premiere se va a quedar trabajando y exportándolo. Pero exportar a la cola es muy interesante. Voy a cambiar esto. Vamos a ver cómo está. Cuando yo abro la cola, ¿qué es lo que ocurre? Está exportando datos y Premiere va a abrir un nuevo software. ¿Cuál es ese software? Bueno, va a abrir básicamente el Adobe. No lo está abriendo a detalle. ¿Por qué? O es que está muy lento. Cola, ajá. Sí, ahí lo pone. Añadir a la cola de Media Encoder. Vamos a ver qué es lo que yo quiero hacer. Sí. Ah, ok. Sí, error mío. Está durando un poco el Media Encoder. Que no les pase esto. Media Encoder toma un rato en arrancar. ¿Ok? Bien, ahí está abriendo Media Encoder. Ustedes se preguntarán en ese momento y viendo el chasco, que lo voy a dejar en el video para que quede ahí. Creo que es importante que ustedes lo vean. Eh, Ustedes se preguntarán por qué, si dura en abrir y todo esto, tanto así que el profe pensó que no se estaba abriendo el programa, ¿por qué abrir Media Encoder? Porque esto les permite coger un software aparte y ustedes pueden seguir editando. Es una opción si tienen una computadora potente mientras exportan, o exportar al mismo tiempo varios files. En estos momentos, cuando Media Encoder abra, ¿qué va a ocurrir? Básicamente va a abrir va a tener dos proyectos haciendo cola.
Eso significa exportar a la cola. Entonces, ¿qué va a pasar? Básicamente yo le doy play, puedo irme a dormir si quiero, eso es lo que yo hago normalmente, porque vean que si requiere mucha potencia del equipo, pues dejo que me exporte todas las versiones. La versión en ProRes, la versión en H264, etcétera. Lo que haga falta. ¿Ok? Entonces, simplemente con eso, yo dejo trabajando el programa solito y eh, va a exportarlo. Les quiero hacer una salvedad. Vean que está durando muchísimo. Esto no es normal. No está normalmente no dura tantísimo en exportar. ¿Por qué está durando tanto abrir mi encoder? Porque mi computadora al mismo tiempo que está haciendo el encoder y que está haciendo todo esto, está grabando este tutorial. Con lo cual mi tarjeta de video está como para freír huevos, ¿verdad? O sea, desde aquí escucho los abanicos de mi computadora donde está luchando con esto. ¿Okay? Esa es la razón. Créanme que normalmente no toma tantísimo, ni es esto necesariamente normal. Entonces, ¿qué ocurre con mi encoder? Bueno, pues que van a tener aquí toda una lista de cosas para exportar y acá tienen distintas opciones. Uno tiene que abrir Premiere necesariamente para trabajar con Media Encoder, no. Uno puede abrir Media Encoder y utilizarlo simplemente para convertir archivos. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la buena práctica de convertir los archivos antes de editarlos? Bueno, eso se hace básicamente con Media Encoder. Con Media Encoder ustedes pueden agarrar, jalan los archivos y le dan, conviértame todos estos archivos en este formato. Entonces, automáticamente lo hace. Deja la computadora trabajando en la noche y ustedes se desentienden. Voy a darle cancelar porque eso está tomando muchísimo tiempo. Y creo que no tiene sentido que estemos haciendo un tutorial viendo cómo carga. Les voy a hacer un segundo video para mostrar este Media Encoder de una forma sencilla y que ustedes lo vean funcionando. En todo caso, esto sería básicamente. ¿Okay? Es que claro, son dos archivos iguales. Ahora sí. Muy bien. Es que además elegí un archivo que no es necesariamente el archivo más ligero. Elegí precisamente un proyecto que tiene cualquier cantidad de detalles, de cosas. Tiene cámaras lentas, tiene un montón de cuestiones. Entonces, claro, por eso le costó tanto abrirlo. No va a haber segundo video. Aquí está el Media Encoder abierto y ven que aquí aparece la lista. Aquí ustedes pueden cambiar las cosas si quieren nuevamente. Y para exportar simplemente, vamos a ver, como hay dos iguales, voy a borrarlo, lo selecciono, le doy delete, zip, no he borrado nada de proyecto, nada más borré este elemento y le doy play, con lo cual él empieza a codificar. Aquí me está dando un error en este, ¿por qué? Porque este es un archivo viejo que no codifique nunca, tendría que haberlo borrado primero. Vamos a borrarlo. Sí. Y ahora solo está codificando el archivo del campeonato latinoamericano de Bungie, básicamente. Ahí va, y ahí está preparando pues todo el archivo. Eso sería, no tiene mayor truco. Vean que si quieren utilizar Media Encoder por separado, ustedes pueden aquí pues navegar sus archivos, buscar sus archivos de video y exportarlos y aquí definir las cosas que quieran hacer con ellos. Es muy práctico, es muy útil y como les digo, en estos momentos lo que tienen que aprender es a exportar en H264, eventualmente será H265 y exportar en Apple ProRes. ¿Para qué? Para tener un archivo final que tenga básicamente pues la mejor calidad para conservarlo. Ese es su registro. Entonces en lugar de tener 500 gigas de material, va a tener un archivo muy pesado. Los ProRes son pesados de 4, 3 gigas, hasta 8 gigas pueden llegar a pesar o más, ¿verdad? Pueden pesar un montón, pero que va a ser su respaldo para el proyecto que estén haciendo. Sin más, pues me quedo para sus dudas, preguntas, pueden ponerme sus dudas aquí en el video, pueden hacérmelas a través de las plataformas virtuales de clase, como les apetezca.